Al archivar este año 2016, obviamente asoma en una nueva carpeta 2017. Y aquí estamos preparados para trabajarlo con fe, con esperanza y por sobre todas las cosas con alegría. Esa alegría que genera desarrollar un emprendimiento. Ese emprendimiento que llega a los 20 años. 20 años por el campo. Y el clásico comentario, ¿cómo pasa el tiempo? O aquel otro, parece que fue ayer, pero allí está el reguero de años que nos ha tocado vivir, felices de seguir en este surco que es la vida. Últimos días de 2016 y esta es nuestra bienvenida musical. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Al guachihuachi torito. Y es tiempo de Navidad y por ello buscamos estampas alusivas sobre una obra musical del folclore argentino que le canta a este especial momento que cada 25 de diciembre vive el cristianismo y de esta forma nos vamos preparando para ese momento y también para iniciar nuestro viaje por el campo de hoy. Y como también es tiempo de balance, hacia el final un repaso del trabajo realizado desde Cartés y un tema que espera encontrar consenso y solución por estos días, la ley de bosques en la provincia de Córdoba. Y en las dos primeras partes, un resumen de una importante jornada a campo del INTA Marcos Juárez que ya comenzamos, agradeciendo de antemano el material a nuestros amigos Andrés del Pino y Jorge Alegre. Primeros temas, napa freática y control de malezas. La idea era mostrar un poco cuáles son las alternativas que se están proponiendo para el manejo de malezas, manejo del agua, manejo de nutrientes en general. Una de las alternativas sería el tema de los cultivos de cobertura como una herramienta clave para quizás el manejo de malezas otoño-invernales en esta latitud, obviamente. En el caso de un cultivo de cobertura como centeno, triticale, estaríamos controlando malezas por competencia, interferencia de recursos y posteriormente otra cosa que estamos evaluando es la interferencia, o sea, el detenimiento del cultivo de cobertura, de su crecimiento, en este caso, en vez de con un herbicida, con un rolo, ¿no es cierto? Este rolo, ya lo hemos visto en algunas oportunidades, consiste en un cilindro con unas cuchillas de reja que son sin filo, eso aclarar muy bien de que no tienen que cortar y detener el crecimiento. Estamos ahí con una situación en la cual tenemos que depender de la fenología, es decir, esto ya no es como un herbicida que uno le aplica cuando quiere, sino que dependemos de la fenología del cultivo para lograr un buen control. En el caso de las gramíneas, esto se hace en antesis. En cambio, en Vicia villosa, esto hay que realizarlo con un 100% de floración. En este caso estamos teniendo resultados muy interesantes en estos últimos 5 años y posteriormente este residuo lo que nos está haciendo es un control de malezas primaveros estivales. Con este residuo está quedando en superficie por interferencia, o sea, lo que es interferencia de la luz, el calentamiento del suelo y también algo de nutriente que todavía no vuelve al suelo rápidamente como cuando hacemos una gramínea. Entonces, en este caso es un importante aporte el que están haciendo en esta región, sobre todo en el departamento de Marcos Juárez, ya que podemos desarrollar abundantes producciones de materia seca y con eso tener controles muy aceptables de malezas primavera-estivales y otoño-invernales. La problemática que nos viene ocurriendo hace 2 o 3 años es por el exceso de las precipitaciones y el ascenso de la napa freática. Esto trae aparejado un cambio en la dinámica del agua y también un cambio en la dinámica de los nutrientes. En este caso hicimos un ensayo en un lote de producción, hicimos varios tratamientos con dosis creciente de nitrógeno y en 2 ambientes productivos. Estamos haciendo diversas mediciones, ya sea de crecimiento y de componente de rendimiento, en los 2 ambientes productivos y en las dosis crecientes de nitrógeno. En todos los tratamientos hay freatímetros en los cuales estamos siguiendo el movimiento de la napa freática. En el mes de junio, cuando se sembró el ensayo, la napa estaba elevada hacia los 50 centímetros aproximadamente y ahora se encuentra a 3 metros. Eso nos dice la importancia de los cultivos invernales para el consumo de agua.
También estamos realizando diversas mediciones satelitales y con componentes de rendimiento con la cosechadora. Ensayos que resaltan la importancia de los cultivos de invierno en el consumo de agua acumulada en el perfil. Otra de las cuestiones presentadas en este día de campo en la experimental de Marcos Juárez fue la determinación de fecha de siembra y variedades en trigo. Sobre el tema, y cerrando este primer tramo, rescatamos los conceptos del ingeniero Dionisio Gómez. En estos ensayos se trata de ver la sensibilidad al fotoperiodo que tienen todas las variedades, los requerimientos de frío, las interacciones entre ellas, y en base a eso es la manera de definir el ciclo, ¿no? En base a eso nosotros hacemos las recomendaciones para la fecha de siembra para el productor. No solo la fecha de siembra, sino determinar hasta dónde una variedad se puede expandir, sobre todo las invernales. Un invernal con bajo requerimiento de frío en esta zona no tendría problemas de fechas de siembra en un cierto rango de fecha de siembra, ¿no? En cambio, una de alto requerimiento de frío, o hay que sembrarlas muy temprano, o el límite sería más o menos en esta zona, porque más al norte no alcanzarían la cantidad de heladas o de frío como para que el cultivar exprese su potencial de rendimiento. La importancia de recomendar la fecha de siembra es tan importante como para que el material exprese su potencial de rendimiento, porque en sí nosotros lo que hacemos es mejoramiento, o sea, elevar la producción por unidad de superficie. Pero para que esa variedad exprese ese potencial debe ser sembrado en una fecha óptima. Con este tipo de ensayo nosotros le transmitimos al productor cuál sería la fecha óptima. No solo la fecha, sino el rango de fecha de siembra, porque en base a este tipo de ensayo vimos que una variedad insensible al fotoperiodo tiene un periodo de siembra mucho más corto que una variedad sensible al fotoperiodo. Lo mismo con las invernales, tiene una fecha de siembra mucho menor que una variedad sensible al fotoperiodo o que no requiera frío. Entonces para el productor eso es importantísimo para que el mismo productor, ya que al comprar una variedad y si no la conoce del todo bien, ese tipo de recomendación es fundamental para lograr su potencial. Estos pasajes navideños en la apertura de un nuevo tramo de nuestro viaje por el campo vayan como saludos y deseos de buenaventura para todos los amigos de nuestros encuentros pantalla mediante, a quienes nos siguen cada semana, a quienes confían en nuestro servicio de promoción y también a quienes con su participación aportan el valioso contenido de cada entrega. Pisa, pisa, pastorcillo, vamos todo con fe y valor. Y retomamos aquí el repaso de la importante jornada Día de Campo en la experimental INTA Marcos Juárez. Ahora, conceptos sobre manejo de ambientes, biotecnología aplicada al mejoramiento genético vegetal. Y vamos a comenzar con el agrónomo Juan Arce, quien repasa la historia de ensayos que exhibe la experimental del INTA Marcos Juárez. Uno de los primeros ensayos que se pudo hacer acá fue el doble cultivo, o sea, el trigo-soja. Trigo-soja fue un cultivo importante, fue una técnica importante porque hace tanto tiempo atrás no era tan fácil impulsar una técnica como la siembra directa. Se trató de ver la posibilidad de hacer otro cultivo alternativo, en este caso, como la soja de segunda sobre rastrojos de trigo. Fue uno de los ensayos más significativos, digamos, para lo que era toda la técnica que intentaba impulsar hacia el productor, ¿no? Después, posteriormente a eso, vinieron otros ensayos más. Hubo demanda de ver qué pasaba en el suelo. Entonces surgen ensayos como el monocultivo de maíz, que todavía se sigue, monocultivo de soja, ensayos de siembra directa con diferentes secuencias donde intervienen los 5 cultivos.
trigo, maíz, soja, sorgo y girasol, y también secuencias como soja, maíz. Esos son los 5 ensayos que nosotros manejamos. Hay otros, en este momento, los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son muy importantes, no solo para ver de mejorar la parte de fertilidad del suelo, sino también en zonas donde hay pendientes, donde hay que aplicar sistemas de conservación pura del suelo. Los cultivos de cobertura tienen una importancia tremenda en la parte de reducir el escurrimiento superficial, mejorar la infiltración y de esa forma reducir, en el caso de nuestra área, la erosión hídrica. Cuando nosotros comenzamos acá en el Grupo Suelo de Marcos Juárez, en el área que corresponde al río Carcarañá, era erosión grave, digamos, porque se removía el suelo, se hacía remoción de suelo y entonces se predisponía que el agua de lluvia pudiera arrastrar toneladas de suelo por hectárea y por año y de esa forma arruinar, digamos, los cauces de ríos como el río Carcarañá. En este momento, con esta técnica, como dije, de los cultivos de cobertura, no solamente son buenos para tratar de reducir la napa, que también es un problema del área, sino también para reducir la erosión. Los marcadores se utilizan para lo que es calidad, sanidad y adaptación. En lo que es calidad, lo que podemos hacer es obviamente aumentarla, y si estamos llevando muchos estudios de ver asociación entre rendimiento y calidad. Estamos metiendo en materiales de alto rendimiento que aumenten la calidad panadera. En cuanto a resistencia, es básicamente el mismo principio, o sea, usar materiales con alto rendimiento e incorporarles genes de resistencia a enfermedades. Y en adaptación, una de las ramas que estamos trabajando es modificar la adaptación de materiales, tratar de desarrollarle, tunearlas, de cambiarle su ciclo, para ajustarlas mejor a lo que puede ser futuros escenarios de cambio climático. Entonces, por ejemplo, lo que se logró es a través de la sustitución de genes de BRN1, que es lo que le genera al trigo la necesidad de exposición a baja temperatura, que es vernalización, ese proceso. Sustituyendo esos genes, se logró materiales que se primaverizaron, o sea, dejaron de necesitar una exposición a frío, pensando que las temperaturas medias pueden ir incrementándose y bueno, necesitamos ajustar el ciclo a otro régimen de temperatura. Nosotros hicimos en este lote un ensayo, zonificamos a través de lo que es mapas de rendimiento de varias campañas pasadas, tomando como referencia rendimiento de cada uno de los cultivos, zonificamos y a su vez con imagen satelital sacamos lo que es índice verde y los índices de productividad. A través de todo ese paquete de imágenes de la imagen Landsat hicimos lo que se ve aquí, donde sacamos zonas de alta y baja productividad. A partir de ello decidimos hacer un ensayo de fertilización con dosis crecientes de nitrógeno, cruzando las zonas de alta y baja productividad para ver cómo responde el cultivo de trigo a esos distintos sectores. A lo largo del ciclo del cultivo también hicimos con imágenes de dron la zonificación, pero ya puntualizando lo que es dentro de cada uno de los ensayos las diferencias que había, que es lo que vemos acá en esta imagen con el índice verde. Básicamente lo que es la zonificación con imagen satelital, tenemos una resolución media de un píxel de 30 metros por 30 metros. Imaginémonos un lote de barrio o 2 chatas juntas, son los 30 metros. Y acá tenemos en lo que es la imagen de dron 2,5 centímetros. Imaginémonos una moneda de 25 centavos, es lo que representa el píxel. Con lo cual, al aumentar la resolución nos permite ver cosas que en lo otro es imposible verlo. Nosotros con lo que es la imagen del dron podemos determinar cómo varía el cultivo de trigo en la macro, que es lo que las dos zonas bien definidas, pero a su vez dentro de cada uno de los tratamientos podemos diferenciar lo que es rendimiento, están de planta, en algunos casos malezas, si las hubiera, con lo cual nos permite interpretar mucho mejor el desarrollo del cultivo de trigo. Un día de campo verdaderamente bien aprovechado, ya que ofreció un nutrido abanico de información técnica de primera mano, proveniente de ensayos e investigaciones directamente sobre los cultivos que resultan de suma importancia a la hora del mejoramiento productivo. Para cerrar por ahora este informe, la ingeniera agrónoma Vanessa Pegoraro habla sobre ensayos de fertilización con la aplicación de efluentes porcinos. En este caso se mostraron unas parcelas que tienen aplicación de efluente porcino, son parcelas de trigo, y se las comparó con una fertilización nitrogenada que tiene urea y una parcela testigo que no tiene aplicación ni de efluente ni de urea. En la fertilización mineral y en la aplicación con efluente se aplicó la misma dosis de nitrógeno,
y se trata de ver si el efluente porcino puede sustituir la fertilización nitrogenada de origen mineral. En este caso, bueno, no tenemos datos, son parcelas experimentales, pero bueno, con datos anteriores de ensayos hemos observado que la aplicación de efluente, al aportar nutrientes al cultivo, logra incrementar los rendimientos y la biomasa aérea, y por lo tanto puede sustituir o reemplazar la fertilización nitrogenada. Logra incrementar los rendimientos comparado cuando no se aplica ningún tipo de fertilizante, y por lo tanto es una alternativa viable para aplicar nutrientes a diferentes cultivos. Principalmente lo que se recomienda es aplicar sobre cultivos que tienen alto requerimiento de nitrógeno, como es en el caso del maíz, en el caso del trigo también, para que hagan una extracción de principalmente el nitrógeno y los nutrientes que se estaría aportando con las aplicaciones de efluente, cuando se hace un uso agronómico con estos residuos. Nos quedan para el próximo encuentro algunos temas tratados en esta jornada. En el próximo tramo, bosques nativos en la provincia de Córdoba y balance fin de año de Cartés. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Al guachihuachi torito, torito del portalcito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María, de María el Salvador. La, 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 la. Ubicando la Navidad en el norte argentino, allí alrededor del 20 de diciembre comienzan los preparativos para festejar con profundo respeto y verdadero regocijo el feliz acontecimiento del advenimiento del Hijo de Dios. Vamos abriendo el tercer tramo de nuestro viaje por el campo y será para que en su recorrido nos crucemos con dos temas relacionados con Cartés. El primero, una cuestión que aparentemente está entrando en su parte final, el tratamiento de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos en la provincia de Córdoba. Entendemos que estamos en las instancias finales de un proceso que lleva varios años, pero que ha tenido en los últimos meses una aceleración en la toma de algunas decisiones y en la búsqueda de consensos a partir de la conformación de un grupo de trabajo, un grupo técnico, una mesa técnica que ha intentado desproveerse de todo concepto ideológico en el tema de la conservación y la producción en bosque nativo. Entendemos que, bueno, frente a la presentación de un nuevo proyecto de ley de bosques, no ya de bosque nativo, sino de bosques en la provincia, tenemos puestas nuestras esperanzas de que el gobierno finalmente entienda que se puede producir conservando, o lo que es más importante, conservar el bosque nativo produciendo, sin excluir la producción de la instancia de conservación. Esto termina siendo una decisión que la política, amparándose en conceptos técnicos que se han venido evaluando a lo largo de estos meses en esta mesa de trabajo, tendrá que tomar en algún momento. Consideramos que hemos logrado proveer de fundamentos técnicos para sacar todo tipo de atisbo de ideología fundamentalista en este aspecto. Creemos que si el gobierno verdaderamente está decidido, tiene las puertas abiertas para avalarse técnicamente de una decisión que permitiría abrir el juego en este tema. Destrabar un proceso que ha venido siendo realmente muy restrictivo y que ha tenido como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo, habitantes que han tenido que migrar a otras zonas y lo que es grave, tan grave que se han perdido bosques, hectáreas y hectáreas de bosque nativo, que es lo que se pretendía preservar. Yo creo que faltaba esta instancia de sentar a todos los sectores en una mesa e ir quitando los fundamentalismos del medio y bueno, llegar con una herramienta técnica que permite tomar una decisión, que en última instancia termina siendo también en buena parte política. Confiamos en que lo técnico va a primar. Tenemos todo un camino recorrido para proveerle a la política fundamentos técnicos que le permita defender una posición que tendrá que tomar la política. Pero bueno, ya amparada en una serie de conocimientos técnicos demostrados y fundamentados. Y realmente esperamos, y con el pensamiento enfocado solo en el mejoramiento de la producción y en la conservación del ambiente, que se logre una ley positiva en todo sentido. Cerramos ahora el viaje por el campo. El presidente de Cartés nos deja una pequeña reflexión a modo de balance de este año que estamos terminando. Nosotros habíamos propuesto, a partir de la conformación de la nueva mesa,
salir a buscar a entidades rurales que no estaban participando, que estaban un poco alejadas o que decididamente no participaban de Cartés, y hemos tenido hasta el momento una buena respuesta con entidades que se han reintegrado y entidades que comienzan a participar de cero dentro del movimiento de Cartés. Y bueno, la aspiración es que esa participación se consolide a lo largo del tiempo y poder nutrir de un espectro más importante de entidades que enriquecen la discusión de todo esto que uno viene considerando consejo tras consejo. Venimos trabajando en la necesidad de consolidar una mesa de trabajo que se adelante a las problemáticas. Nosotros hemos venido advirtiendo de que año tras año venimos tratando de aportar una respuesta a una problemática ya consolidada. Queremos ver, y esto ya quedó planteado el otro día en el Consejo pasado en Villa María, la posibilidad de generar trabajos para aportar decididamente al gobierno o a los legisladores material con la definición del problema, pero también con la posible solución. Queremos generar una agenda de trabajo con resultados concretos. Y de la consolidación, efectivamente, creemos que la comunicación de nuestra entidad hacia el resto de las entidades que la conforman y hacia el resto de la sociedad tiene todavía mucho material pendiente, y ese es otro aspecto en el que pensamos focalizar las próximas acciones. Cartés en su jurisdicción tiene involucrado al sur de San Luis, Catamarca, La Rioja y toda la provincia de Córdoba, y es hacia esa región a donde nosotros salimos a captar socios, a captar entidades y a llevar esa problemática a nuestra entidad madre CRA de espectro nacional. Claro, una zona muy amplia que además tiene una diversidad productiva muy importante también, ¿no? Y yo creo que allí radica una de las grandes fortalezas que tiene Cartés, precisamente, que tiene un espectro de producción muy amplio, y fíjate vos que es una de las virtudes que se rescata como fortaleza de nuestra entidad. Prácticamente podemos proveer conocimientos técnicos, conocimientos administrativos, legales, sobre un abanico de producciones muy amplio. Prácticamente tenemos una pequeña república productiva dentro de la estructura de Cartés. Tenemos hoy productores activos por encima de los 20.000 productores de tan diversa capacidad productiva y alternativas productivas. Realmente abre un abanico que es muy interesante, no solo para escuchar, no solo para proveerse de información y de datos que nosotros podemos aportar, sino también como una alternativa de consolidación de la base económica que nuestra entidad en algún momento tiene que pensar. Un permanente accionar buscando, entre otras cosas, el mejoramiento institucional, la integración del sector al resto de la comunidad a la cual pertenece. Y esto es un trabajo constante en el cual Cartés ha hecho foco en los últimos tiempos. Y de esta forma hemos llegado a la meta que nos proponíamos para hoy. Echamos pie a tierra y vamos a desencillar. Y mientras lo hacemos, renovamos nuestro deseo de buena ventura para todos los amigos que se cruzan en nuestro camino, para todos nuestro abrazo a la distancia. Y cerramos hoy con uno de los clásicos villancicos, Huachitorito, que en la versión de Julio Molina Cabral ahora nos despide hasta dentro de una semana. Que la misma sea productiva y con muy buena salud para todos. Chao. Pisa, pisa, pastorcillo, vamos todos con fe y valor, que nació nuestro Redentor, ofrezcámosle el corazón al guachihuachitorito, torito del portalcito, al guachihuachitorito, torito del portalcito, la 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 la.